Ahora sí. Entonces, la autocorrelación es la relación existente entre los elementos de una serie de observaciones ordenadas en el tiempo o espacio. Por lo tanto, existe dependencia lineal entre algunos términos de error. Para tener un poquito más claro este concepto, veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Supongamos que nosotros estamos trabajando en una empresa, en una planta, y nos dice que se trata con información trimestral. Ya al ser trimestral está incurriendo en una observación de tipo de series de tiempo. Ya vamos a manejar un historial que implica una regresión para la producción sobre los insumos de trabajo y capital. ¿Ya? Entonces acá en esta empresa en la que nosotros estamos trabajando, la producción va a estar en función del trabajo y el capital. ¿Ya? Y nos dice que por cualquier motivo, justamente este año se presenta una huelga laboral en nuestra planta y nos dice que afecta a la producción de un trimestre. Entonces, bajo este escenario que estamos planteando, podrían surgir dos alternativas, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué escenarios se pueden presentar. ¿Ya? Acá estamos con los 4 trimestres que nosotros manejamos como datos para nuestra empresa. Y nos dice, en un escenario donde no exista autocorrelación, no hay razón para pensar que esta interrupción, que esta huelga laboral va a afectar la producción del trimestre siguiente. Es decir, que si es que nuestros trabajadores, que serían el insumo de trabajo, hacen una huelga laboral, la producción del siguiente trimestre va a ser absolutamente normal. Entonces estaríamos bajo un escenario donde no existe autocorrelación. ¿Ya? Y veamos la siguiente alternativa. La siguiente alternativa nos dice que en el segundo trimestre ha habido esta huelga de hambre, los trabajadores han parado la producción y por tanto va a existir autocorrelación. Esta interrupción va a afectar la producción del trimestre siguiente. Entonces, si lo analizamos un poquito más, ¿qué estamos queriendo decir? Nosotros presentamos autocorrelación en nuestros datos cuando sucede un acontecimiento específico en un periodo del tiempo, como en este caso es en el segundo trimestre, que va a afectar los datos de los siguientes trimestres, de los siguientes años, de los siguientes meses, de los siguientes días, cualquier unidad de tiempo, pero que va a ser afectada por un momento en específico. ¿Ya? Entonces a eso se refiere la autocorrelación, que en algún momento del tiempo sucede algún acontecimiento, como en este caso la huelga, que va a afectar nuestros datos de los siguientes trimestres en este ejemplo. ¿Ya? Bajo esa definición vamos a ver cuántos métodos de detección de autocorrelación tenemos, que también está en la guía correspondiente que les he pasado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos los siguientes métodos de detección: los contrastes gráficos, contraste de Durbin-Watson, contraste H de Durbin, contraste de Brush y Godfrey, contraste de aleatoriedad de residuos o prueba de rachas, y bajo estos nosotros vamos a detectar si existe o no autocorrelación, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el ejemplo de la clase de hoy. ¿Alguien quiere leerlo? Yo puedo, ¿sí? Ya. Adelante. Estudiantes, se ha estimado la siguiente relación que se tiene ahí. La información utilizada ha sido extraída para una economía nacional y para el periodo de 1960 a 1976. CT es igual al consumo privado a precios corrientes. EDT es igual al PIB a precios corrientes.
Se dispone además de la siguiente información. Inciso A, utilizando el método gráfico. Inciso B, realice la prueba de Durbin-Watson. Inciso C, realice la prueba H de Durbin. Inciso D, realice la prueba de rachas. Inciso E, establezca 3 estimaciones de ρ para una solución al problema econométrico utilizando los residuos. Ya, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, en primer lugar, para saber si nosotros estamos trabajando bajo un problema de autocorrelación, se fijan la estimación y si se dan cuenta acá nos dice CDT, consumo privado a precios corrientes. Aquí está el estimador beta 1 más el estimador beta 2 por RT, que es PIB a precios corrientes, más el estimador beta 3 por CDT-1. Este CDT-1 es el consumo privado a precios corrientes en un periodo retardado. A eso se refiere ese -1. Y van a ver a continuación a qué se refiere cuando vamos a solucionar el ejercicio. Pero si es que vemos este subíndice en nuestras variables que estamos considerando para nuestro modelo, inmediatamente tenemos que pensar que podría ser, y es muy probable, un problema de autocorrelación. Y también otras formas de saber si es que estamos bajo esta situación es ver los incisos, ¿no? Porque en el examen les va a dar mezclado y en desorden, obviamente, entonces ustedes tienen que ver qué van a aplicar. En este caso, Durbin-Watson, autocorrelación directamente, ¿ya? Y también este dato del error que igual veíamos en heterocedasticidad, pero para autocorrelación se trabaja mucho con los errores también, ¿ya? Entonces tenemos aquí nuestra estimación, la varianza de los estimadores, el coeficiente de determinación, las variables correspondientes, los datos del error y nos piden estos 5 incisos. Ya vamos a empezar con el método gráfico, ¿ya? El método gráfico que nosotros vamos a utilizar va a ser graficar el error versus el error en un periodo retardado. Aquí es, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Y se puede presentar 3 escenarios. Cuando nuestros datos estén más que todo en el cuadrante 1 y 3, cuando la mayoría de nuestros datos estén en el cuadrante 2 y 4 y cuando nuestros datos no tengan una tendencia en ninguno de los cuadrantes, ¿ya? En el primer y segundo caso, el A y el B, sí nos indican una presencia de autocorrelación entre nuestros datos y en el caso del inciso C, como no hay una tendencia clara, diríamos que no existe autocorrelación mediante este método gráfico, ¿ya? Entonces vamos a analizar estos datos para nuestro ejercicio y nos vamos acá, ¿ya? Estos son nuestros datos del error y lo voy a copiar para mi hoja de Excel. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a trasladar y nos vamos a una hoja de Excel. ¿Ya? Y nos dice, en primer lugar, la primera columna con la que vamos a trabajar son los datos del error, ¿ya? Entonces voy a copiarlos. Menos 25, menos 25, menos 23, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. Menos 20, 17, 2, 7, 4, 41, 24, 20, menos 10, 1, 2, menos 16, menos 26, menos 7 y 9. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy copiando los datos del error que me da el ejercicio. En el caso en que no me diera estos datos del error, ustedes ya saben cómo calcularlo. Tienen el modelo estimado. Seguramente si no les da del error, les podría dar los datos tanto de X como de Y. Entonces pueden hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Una vez hacen la estimación, reemplazan los valores de X en la ecuación del modelo estimado y van a tener ya Y estimado, y una vez ya tienen Y estimado y Y, hacen la resta y ya tienen el valor del error, ¿ya? En este caso ya nos da, entonces
lo que tenemos que hacer es hacer la gráfica, ¿ya? Para agarrar y obtener este valor del error en un periodo retardado, lo que nosotros tenemos que hacer es desplazar nuestros datos en un periodo, ya en el caso de Excel en una celda. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar nosotros toda esta columna de nuestros datos y lo vamos a copiar a partir del segundo dato, ya acá voy a agarrar control C y lo voy a copiar a partir del segundo dato. Como pueden ver, este primer cuadro está en vacío porque no lo estoy considerando. Estamos desplazando en un periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos en un periodo retardado y si se dan cuenta es como si fuera una diagonal acá, ¿no? Una vez copiamos, cuando hacemos este procedimiento, obviamente vamos a perder dos datos, el del final y el del principio, ¿ya? Porque ya no tienen un par con quien trabajar y vamos a seleccionar todos los demás que sí tienen su correspondiente. Entonces vamos a gráficos, insertamos un gráfico de dispersión y acá nosotros tenemos el gráfico del error versus el error en un periodo retardado, ¿ya? Como han visto, simplemente es desplazar en un periodo estos datos. Entonces ahora sí podemos hacer el análisis correspondiente. Si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar dónde caen los puntos. En este caso, si bien hay puntos en los 4 cuadrantes, lo que podemos hacer es contarlos, ¿no ve? Acá tenemos en ese primer cuadrante que estoy aquí señalando con el círculo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿ya? En el cuadrante 3 vamos a tener 1, 2, 3, 4, ¿ya? En total van a ser 11 datos. En el cuadrante 2 vamos a tener 2 datos y en el cuadrante 4 vamos a tener 5 datos. Entonces, si tomamos en consideración el total, podríamos decir que la mayoría de los puntos está cayendo en este cuadrante, en el primero y en el tercero. Por tanto, estamos experimentando y estamos demostrando que estamos bajo el escenario A, donde la mayoría de nuestros datos caen en los cuadrantes 1 y 3 y por tanto estamos bajo un escenario de autocorrelación positiva, ¿ya? Si revisamos la guía número 11 que les he pasado, buscamos y nos dice aquí: si los puntos se ubican en el cuadrante 1 y 3, existe autocorrelación positiva, ¿ya? Estamos en ese caso 1 y 3, la mayoría de los puntos caen en estos cuadrantes, por tanto, estamos con autocorrelación positiva. Si fuera al revés, con autocorrelación negativa, ¿ya? Entonces, ese es el escenario que nosotros estamos identificando para estos datos del ejercicio y diríamos que según el método gráfico sí existe autocorrelación. Ya esa sería nuestra conclusión para este inciso A. Ya vamos a pasarnos a lo que es el inciso B, el contraste de Durbin-Watson. Para el contraste de Durbin-Watson, antes de iniciar a solucionarlo, acá vamos a revisar la guía. Nos dice: se utiliza para un esquema autorregresivo de primer orden. Cuando nos dice autorregresivo de primer orden es que estamos retrasando en un periodo nuestras variables, como hemos hecho hace un momento en Excel, ¿ya? También podría ser autorregresivo de orden 2, de orden 3, si es que vamos a retrasar en 2 o 3 periodos, pero generalmente utilizamos solamente un retardo, ¿ya? Entonces por eso es primer orden. El modelo de regresión no incluye valores rezagados de la variable dependiente y. Ya, listo. Nos dice: en primer lugar, usted debe obtener los valores del error y del error en un periodo retardado del modelo original. Nosotros ya tenemos eso. Nos dice: calcular la sumatoria de la diferencia entre el valor del error y su variable retardada al cuadrado. Básicamente nos está diciendo que hallemos esta ecuación y finalmente nos dice calcular la sumatoria de los valores del error al cuadrado. ¿Para qué? Para hallar este coeficiente de Durbin-Watson.
Entonces, bajo esa lógica vamos a empezar a hacer la solución correspondiente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos antes de hacer el planteamiento de la hipótesis y todo el contraste de Durbin-Watson, necesitamos hallar la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado al cuadrado dividido entre la sumatoria del error al cuadrado. Entonces, para eso nos vamos a ir a Excel, ¿ya? Nos decía la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado y todo eso elevado al cuadrado. Como les decía hace un momento, en el primer dato, que estamos acá, vamos a perder este dato porque no tenemos un par con quien analizarlo, ¿ya? Porque el error en un periodo retardado no tiene un valor acá. Entonces vamos a empezar desde la segunda celda y vamos a poner igual, ya que nos dice el error, que va a ser en este caso menos 23, menos el error en un periodo retardado, todo eso hay que elevarlo al cuadrado, ¿ya? Y vamos a hacer la misma operación para los demás datos. Lo que a nosotros nos interesa de esto es la sumatoria, entonces simplemente hallamos la suma y obtenemos el valor de lo que es el numerador para hallar el coeficiente de Durbin-Watson. Ahora, para lo que es el error al cuadrado, si se dan cuenta, el error al cuadrado va a utilizar solo datos de esta columna. Y acá no hemos perdido ningún dato, entonces para este caso sí vamos a utilizar desde el primer dato, ya desde acá. Entonces decimos igual el error elevado al cuadrado. Y hacemos el mismo procedimiento para los demás datos y lo que nos interesa es la suma. Entonces la suma va a ser lo correspondiente, ¿no? Una vez tenemos estos dos valores que nos decía, para hallar Durbin-Watson va a ser la división de este valor dividido entre este valor, o sea, las sumatorias de ambos. Y acá tenemos ya la división entre las sumatorias de ambos, que va a darnos un dato de 0,9376. ¿Ya? Entonces, vámonos a la solución del ejercicio mediante el contraste. Decimos, contraste de Durbin-Watson, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, ρ es igual a 0. No existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Hipótesis alternativa, ρ es diferente de 0. Existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Para el estadístico de prueba o estadístico de Durbin-Watson, que estamos acá, nos dice que es igual a la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado elevado al cuadrado dividido entre la sumatoria del error al cuadrado. Entonces, han visto que hemos obtenido estos valores en Excel y nos da un valor del coeficiente de Durbin-Watson de 0,9376. Una vez tenemos ese valor, va a ser nuestro estadístico de prueba, ¿no? Estadístico calculado. Para hallar el estadístico teórico nos vamos a ayudar de tablas, ¿ya? ¿Qué tablas? Esta tabla es del estadístico de Durbin-Watson, justamente tiene su propia tabla de datos y lo que a nosotros nos interesa es obtener dos valores, DL y DU, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para manejar esta tabla nosotros necesitamos dos datos. En primer lugar, el número de datos totales que estamos manejando para este análisis. En este caso son 17 observaciones y K', que va a ser el número de variables explicativas. En este caso veíamos que estábamos trabajando con tres estimadores, beta 1, beta 2 y beta 3 y dos variables explicativas. Eso nos daba al inicio como dato en el modelo, ¿ya? Entonces tenemos dos variables explicativas, 17 observaciones y esos datos los vamos a introducir acá. Donde dice n va a ser 17, donde dice el número de variables explicativas va a ser igual a 2 y la intersección de ambos nos va a dar los datos de DL y de DU, ¿ya? Entonces decimos DL es 1,015, DU es 1,536, ¿ya? Vamos a aceptar antes de continuar y continuamos acá. Y entonces estamos con los datos de DL y DU, ¿ya? Aquí habíamos obtenido ambos.
Vamos a pasar al paso del contraste. Para el contraste vamos a utilizar los datos que hemos hallado anteriormente de tablas y vamos a manejar esta recta, ¿ya? Donde estamos introduciendo acá algunos valores de referencia. En primer lugar vamos a poner 0, al medio vamos a poner 2 y al final vamos a poner 4. ¿Ya? Esta es la recta de D. ¿Y qué nos dice? Entre 0 y 2 están ubicados nuestros valores de DL y de DU. ¿Ya? De 0 a DL nos dice rechaza la hipótesis nula, evidencia de autocorrelación positiva. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro estadístico calculado que hemos hallado con el coeficiente de Durbin-Watson cae entre 0 y DL, vamos a aceptar que existe autocorrelación positiva. ¿Ya? De la misma forma, si cayera entre 4 menos DL y 4, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a decir que hay evidencia de autocorrelación negativa. Ahora, si nuestro estadístico calculado cayera entre DU y 4 menos DU, nos dice no rechaza la hipótesis nula o alternativa o ambas. Está cayendo en una zona de aceptación de la hipótesis nula, por tanto diríamos que no existe autocorrelación en este rango. Y entre DL y DU y 4 menos DU y 4 menos DL es una zona de indecisión. Es decir, que no podemos ni aceptar ni negar que existe autocorrelación. ¿Ya? Entonces, bajo esa explicación, vamos a empezar a hacer los respectivos cálculos de manera numérica. Entonces, hemos dicho que de tablas DL es 1,015, DU es 1,536. 4 menos DU, este 4 es una constante, ¿ya? Siempre se va a manejar. 4 menos DU va a ser 1,536, perdón, 4 menos 1,536 y nos va a dar un valor de 2,464. Para 4 menos DL, que es el otro valor que necesitamos, va a ser 4 menos 1,015, 2,985. Entonces vamos a empezar a ubicar estos valores. Primero DL 1,015, DU 1,536. 4 menos DU hemos hallado que es 2,464 y 4 menos DL hemos hallado que es 2,985. Ya tenemos los valores en nuestra tabla. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ubicar nuestro coeficiente de Durbin-Watson. Nosotros en el paso 2, en el cálculo del estadístico de Durbin-Watson, hemos hallado que es un valor de 0,9376 y bajo estos valores numéricos que hemos posicionado en esta recta, decimos que cae entre 0 y 1,015, que es el valor de DL. Entonces está cayendo en una zona de rechazo y nos dice evidencia de autocorrelación positiva, ¿ya? Simplemente estamos ubicando nuestro estadístico de Durbin-Watson en nuestra recta y ya sabemos si existe o no autocorrelación. Por tanto decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existe autocorrelación positiva, ¿ya? Porque nosotros estamos evidenciando eso en el contraste. Ese es el procedimiento para el contraste de Durbin-Watson. Como pueden ver, simplemente es utilizar las tablas y las tablas es clave. Para su examen los tienen que llevar. Ya lo voy a subir a Classroom para que lo hagan imprimir ustedes. Ya pasémonos al inciso C, que es el contraste H de Durbin. ¿Qué nos dice el contraste H de Durbin? Vámonos acá. Ya número 11. H de Durbin. Es muy parecido al contraste de Durbin-Watson. Nos dice, puede incluir variables autorregresivas de la variable dependiente y más de una variable autorregresiva de X. ¿Ya? En este caso nos dice cuáles son los pasos correspondientes. Son 5. Obtener los valores del error y del error en un periodo retardado del modelo original, que ya tenemos. Nos dice calcular la sumatoria del producto entre el valor del error y su variable retardada. Hay que hacer la multiplicación y hallar su sumatoria. Luego calcular la sumatoria de los valores al cuadrado del error rezagado. Esta ecuación básicamente, el paso 4 es estimar ρ y el quinto es obtener el valor de la varianza del parámetro de la variable retardada.
Ya, entonces vamos a empezar a hacer el procedimiento correspondiente. Vámonos acá y lo que nos interesa en primer lugar es hallar este valor. Entonces vamos a copiarlo acá y nos vamos a ir a Excel. Ya, esta ecuación nos dice, en primer lugar hay el valor de ρ, nos dice. Vamos a hallar esa ecuación. En primer lugar nos dice la sumatoria del error por el error en un periodo retardado. De la misma forma, cuando incluimos el error en un periodo retardado, hemos perdido el primer dato y vamos a empezar desde el segundo. Entonces decimos igual el error por el error en un periodo retardado. Entonces agarramos, jalamos y lo que nos interesa acá es la suma. Ya tenemos el numerador. Dividido entre la sumatoria del error al cuadrado del periodo retardado. De la misma forma, al hablar del periodo retardado, hemos perdido el primer valor, empezamos desde la segunda. Igual a este menos 25 elevado al cuadrado. Y obtenemos la respectiva sumatoria. Listo. ¿Qué nos dice? Para hallar ρ hay que hacer la división de ambas sumatorias. 2.694 dividido entre 5.655, aquí está la división correspondiente, nos da 0,4764. ¿Ya? Entonces, una vez tenemos el valor de ρ, ¿qué más nos decía la guía? Nos decía que tenemos que estimar el valor de ρ y obtener el valor de la varianza del parámetro de la variable retardada. Ya, este valor para aplicarla en esta ecuación y obtener el valor de h de Durbin. Entonces, para este ejercicio, nosotros ya tenemos este valor. ¿Ya? ¿Dónde está? Está en nuestros datos. Está acá, varianza de los estimadores, en este caso de la variable retardada, que es 0,0121. Entonces simplemente lo copiamos. En caso de que no hubiera, nosotros ya sabemos el procedimiento para hallar las varianzas. En este caso, como es un modelo econométrico con dos variables, podríamos hacer método matricial, hallar la matriz de covarianzas y allí obtendríamos la varianza de los estimadores. ¿Ya? En este caso ya nos da, entonces simplemente vamos a reemplazar. Entonces aquí venimos y hacemos el planteamiento. Decimos, contraste h de Durbin, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula. ρ igual a 0, no existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Alternativa, ρ diferente de 0, existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Para el estadístico de prueba h de Durbin, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, donde nos dice que va a ser igual a ρ estimado por la raíz de n sobre 1 menos n por la varianza del estimador en un periodo retardado. Entonces, para ρ hemos hallado mediante esta fórmula y hemos obtenido que es 0,4764. Vamos a reemplazar este valor acá por la raíz de número de datos 17 dividido entre 1 menos 17 por la varianza del estimador, que hemos visto que nos da como dato un valor de 0,0121. El cálculo correspondiente nos da un valor de h de Durbin de 2,202. ¿Ya? Para el estadístico teórico vamos a usar una distribución normal. Siempre va a ser z de alfa medios. ¿Ya? Como generalmente manejamos alfa 0,05 o 5%, se va a mantener con el dato de 1,96. Y simplemente nos queda hacer el contraste. Decimos, para un estadístico calculado de 2,202, que va a caer en una zona de rechazo un poco más arriba de 1,96, concluimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe autocorrelación, aquí de manera general. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos visto que mediante el método gráfico, Durbin-Watson y h de Durbin, sí estamos identificando autocorrelación para este modelo econométrico.
Ya, vamos a pasarnos al inciso D, que es el contraste de aleatoriedad de residuos. Para el contraste de aleatoriedad de residuos o prueba de rachas, se utiliza este procedimiento. Nos dice es una prueba no paramétrica de la aleatoriedad de residuos del modelo original. Lo que tenemos que hacer es calcular el número de errores positivos y errores negativos. Determinar el número de rachas, estimar la media de las rachas y la varianza de las rachas. Todo eso se hace mediante fórmulas, ¿no ven? Estas fórmulas que están acá. Entonces, una vez tenemos ambos valores de la media y la varianza, hacemos el planteamiento estadístico, contraste y conclusiones. Eso vamos a hacer a continuación. Entonces, vámonos acá. Y decimos: contraste de aleatoriedad de residuos. Nosotros tenemos nuestros datos del error, ¿ve? Que nos daba en el ejercicio, en el enunciado. Entonces decimos, vamos a empezar a contar, ¿ya? Acá, ahora sí. Decimos cuántos errores negativos tenemos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N2 representa los errores negativos, ponemos 7. ¿Cuántos errores positivos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 errores positivos, por tanto, ya tenemos el valor de N1 y para el número de rachas se contabiliza cuando hacemos un cambio de signo, ¿no? Entonces estamos en negativo, acá tenemos 1, pasamos a positivo, tenemos 2, otra vez a negativo, tenemos 3, positivo tenemos 4, 5 y 6, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos contando cuántas veces se cambia de signo nuestros datos del error. Empezamos con negativo, como les decía aquí, 1, luego pasamos a positivo 2, negativo 3, positivo 4, negativo 5 y positivo 6. Número de rachas 6. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la media de las rachas, que es mediante esta fórmula. 2 por N1 por N2 dividido entre 1, N1 más N2. Todo esto más 1. Decimos 2, N1 es 10, N2 es 7. 2 por 10 por 7 dividido entre 10 más 7, todo esto más 1 nos da un valor de la media de 9,24. Para la varianza de las rachas, con esta fórmula reemplazamos 2 por N1 por N2, 2 por 10 por 7, por paréntesis 2 por 10 por 7, N1, N2, menos N1 menos N2, dice menos 10 menos 7, que estamos reemplazando nada más, dividido entre N1 más N2, 10 más 7 al cuadrado, que es esto, por N1 más N2 menos 1, 10 más 7 menos 1. Entonces, la varianza de las rachas nos da un valor de 3,72 y vamos a empezar a hacer el contraste como tal. Planteamiento de la hipótesis nula. Existe aleatoriedad en la secuencia de residuos. En la alternativa no existe aleatoriedad en la secuencia de residuos. Nada más. Para el estadístico de prueba, Z calculado va a ser el número de rachas menos la media de las rachas, todo dividido entre la varianza de las rachas. Va a ser el número de rachas 6 menos la media, que era 9,24. Todo esto dividido entre la varianza, que hemos hallado un valor de 3,72. Nos da un valor de Z calculado de menos 0,87. Para el estadístico teórico, de la misma forma, va a ser Z de alfa medios. En este caso, menos 1,96 y 1,96. Menos 0,87 cae en una zona de aceptación. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe autocorrelación mediante esta prueba de rachas. ¿Ya? Entonces, como les decía igual anteriormente para los otros temas de multicolinealidad y heteroscedasticidad, no siempre todos los contrastes nos van a decir que existe o no existe algún problema econométrico. Generalmente pueden contradecirse, pero nosotros tomamos la decisión en función a la mayoría de los contrastes, o también hay algunos que son más certeros que otros. Generalmente para autocorrelación se maneja el de Durbin-Watson.
siempre. Es uno de los contrastes más utilizados y lo van a ver mucho más adelante. Entonces, bajo ese contraste hemos establecido que sí existe autocorrelación, y para este modelo econométrico vamos a concluir que sí hemos detectado autocorrelación, ¿ya? Por mayoría y por el contraste de Durbin-Watson. Entonces, una vez nosotros hemos hecho el análisis de detección, vámonos a pasar al inciso A, que nos dice establezca 3 estimaciones para ρ para una solución al problema econométrico utilizando los residuos, ¿ya? Entonces eso está acá. Corrección de la autocorrelación. Nos dice cuando se conoce ρ, lo que usted tiene que hacer de la regresión, multiplicar a esta regresión original por el valor de ρ al modelo rezagado, ¿ya? Entonces, en este caso teníamos y es igual a beta 1 más beta 2 por x, lo que siempre manejamos. El modelo rezagado va a ser y de t menos 1, estamos rezagando nuestra variable y también estamos rezagando nuestra variable x. A este modelo rezagado y también la variable de perturbación, ¿no? A este modelo rezagado lo multiplicamos por nuestro valor de ρ y así establecemos nuestra corrección de autocorrelación, ¿ya? Donde se va a representar de manera genérica de esta forma. Y está con asterisco porque hemos hecho una modificación a nuestro modelo original, ¿ya? Y acá, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho la resta de ambas regresiones, ¿ya? De la regresión original menos la regresión rezagada. Y toda esta expresión se representa de esta manera y así podríamos corregir el modelo con autocorrelación, ¿ya? Pero en este caso nos está pidiendo 3 estimaciones para ρ. Entonces, el primer método es el método basado en el estadístico de Durbin-Watson, ¿ya? ¿Qué nos dice? ρ va a ser igual a 1 menos el coeficiente de Durbin-Watson dividido entre 2. Entonces, nosotros hemos ya hallado el coeficiente de Durbin-Watson, que era 0,9376, lo dividimos entre 2 y 1 menos ese valor nos va a dar un valor de ρ de 0,5312. El otro método es el método iterativo de Cochran-Orcutt, donde nos dice que hay que hacer una estimación del error igual a ρ por el error en un periodo retardado, que básicamente lo que se hace acá para este método iterativo es agarrar nuestra variable del error, que sería esta, y esta va a trabajar como variable y. Aquí lo voy a aumentar, ¿ya? Para ese método, segundo método, este valor del error trabajaría como variable y, el error en un periodo retardado trabajaría como variable x, y nosotros lo que tendríamos que hacer es hacer la estimación, ¿ya? Entonces acá nos vamos y nos dice haga la estimación de este nuevo modelo econométrico para obtener ρ. ρ sería en este caso beta 2, ¿ya? Porque está acompañando a nuestra nueva variable explicativa, ¿ya? Entonces, una vez hacemos esa nueva estimación, obtenemos el valor del error y en este caso dice e de t es la variable dependiente o la variable y, como les decía, y ρ sería la variable beta 1, ¿ya? Pero simplemente sería hacer una estimación, una regresión auxiliar, ¿ya? Y finalmente nos dice el método de estimación por el coeficiente de correlación, que es el método que hemos visto en H de Durbin, ¿ya? Hemos hecho en H de Durbin el cálculo de ρ estimado, que era esto, y mediante esta ecuación también podríamos obtener el valor de ρ. Si se dan cuenta, ρ estimado mediante Durbin-Watson es 0,53 y ρ estimado por H de Durbin es 0,47. No es el mismo valor, se parece, pero si nosotros presentamos un procedimiento de dónde estamos obteniendo, no hay ningún problema, ¿ya? De todas formas, este valor, como les he mostrado, va a multiplicar a la ecuación del modelo original para hacer la corrección de autocorrelación y obviamente va a incidir en los valores de los estimadores y todo eso. ¿Qué más quería mencionar acá? Sí, esta ecuación
de método basado en el estadístico de Durbin-Watson. Está acá por si acaso. Busquemos, aquí está. Equivalencia con ρ, nos dice. Durbin-Watson va a ser 2 por 1 menos ρ. En un caso de algún ejercicio que vean donde no podemos obtener estas sumatorias por cualquier motivo, tal vez no nos da los datos necesarios, que he visto ejercicios así, lo que ustedes podrían utilizar también como alternativa es esta ecuación, ya que nos dice Durbin-Watson es 2 por 1 menos ρ. ¿Y de dónde van a sacar ρ? Podrían sacarlo de acá, de esta ecuación de h de Durbin, o sea, pueden mezclarlo porque aquí simplemente estamos obteniendo el valor, no estamos introduciéndonos en el contraste como tal. Y una vez tienen el valor de ρ, reemplazan acá y obtienen Durbin-Watson, ¿ya? Hay un ejercicio de este tipo, lo voy a plantear para la siguiente semana, ¿ya? Pero hasta acá, si se han dado cuenta, autocorrelación es un poquito más sencillo. O sea, hemos manejado solo una hoja de Excel para hacer todos los cálculos correspondientes. Solo nos basamos en restas elevadas al cuadrado, sumatorias, multiplicaciones para hallar todos los datos correspondientes para los contrastes. Ya para este contraste de Durbin-Watson, las tablas se los voy a subir. Esta recta siempre se maneja, ya es como una constante que siempre van a manejar para cualquier modelo, entonces igual se lo tratan de practicar para que sea más fácil utilizar. Y esa es la solución para nuestro ejercicio de clase de hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en algún lugar donde se hayan perdido. Tienen la palabra, chicos. Mientras los voy a pasar la lista de asistencia, ¿ya? ¿Ya les dijo el INGE cuándo va a ser su segundo parcial? ¿O en qué están con el INGE, chicos, para ayudarles? Podríamos hacer ejercicios de exámenes pasados, podríamos hacer una clase para revisar sus proyectos. Ya, ahorita voy a leer un ratito. Ya. 10 de junio es el segundo examen parcial y el final el 17. Ya, entonces nosotros estamos a tiempo. 10 de junio, viernes, va a ser su examen. Ya. Entonces sí, estamos a tiempo. Como les decía, para los que han llegado un poco tarde a la clase, lo que hemos visto en eViews de multicolinialidad también se ve para heteroscedasticidad y autocorrelación, pero eso les va a servir para su proyecto, ¿ya? Entonces, para ganar tiempo, lo que vamos a hacer va a ser que voy a subir videos de heteroscedasticidad y autocorrelación y los revisan para su proyecto específicamente, ¿ya? Si es que ustedes quieren mostrar salidas en eViews en su proyecto y ponerlo, revisan esos videos y lo hacen tal cual, ¿ya? Y la próxima clase lo que vamos a hacer va a ser revisar ejercicios de exámenes pasados de los 3 temas que hemos avanzado para este segundo parcial, para ver más o menos cómo es. Acá, de la misma forma que del primer parcial, la complejidad, uno es el tiempo, porque son muchos contrastes. Regresiones auxiliares se maneja mucho en heteroscedasticidad, sobre todo. Igual ahí tenemos que ser muy veloces. ¿Qué más? Llevar sus tablas, porque aquí, como han visto, ya se maneja todo tipo de contrastes. Y también para reconocer qué ejercicio tiene, o sea, si les dan un enunciado, ¿qué van a aplicar? Multicolinialidad, heteroscedasticidad, autocorrelación. Entonces eso vamos a practicar igual
aprender a reconocer. ¿Ya? Eso vamos a ver la siguiente clase. Acerca de sus proyectos, cómo les está yendo, necesitan ayuda, ya han buscado variables, podemos asignar una tarea para que me muestren opciones y así yo también les pueda ayudar. ¿Qué dicen, chicos? ¿O ustedes nomás van a hacerlo solos?